Salvador Cabañas es uno de esos nombres que resuenan en la memoria colectiva del fútbol latinoamericano, evocando una mezcla de admiración, tristeza y respeto. En los corazones de millones de aficionados al fútbol, especialmente en Paraguay y México, su nombre es sinónimo de sacrificio, talento y una lucha incansable por alcanzar el sueño de todo futbolista, llegar a lo más alto. Para otros, sin embargo, su historia también es un recordatorio doloroso de lo impredecible y cruel que puede ser la vida. Es el testimonio de un hombre que, tras enfrentar una tragedia personal y profesional, encontró la fuerza para levantarse y seguir adelante. Salvador Cabañas nació en Itauguá, un pequeño pueblo en Paraguay, el 5 de agosto de 1980. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la sencillez y la humildad. Criado en un entorno rural, donde la vida no era fácil, Cabañas aprendió a luchar desde joven. Su familia, compuesta por trabajadores humildes, le enseñó que solo a través del esfuerzo constante se podrían superar las dificultades. En las polvorientas calles de su pueblo, comenzó a jugar al fútbol con una pelota vieja, a veces improvisada con trapos, que a lo largo del tiempo sería su fiel compañera. Desde sus primeros pasos en el deporte, Salvador mostró una habilidad innata para jugar al fútbol. Tenía una combinación perfecta de fuerza física, agilidad y una visión del juego que lo hacía destacar por encima de otros chicos de su edad. A pesar de la falta de recursos, su pasión por el fútbol era inquebrantable. Su capacidad para anticiparse a los defensores, su velocidad y su excelente posicionamiento en el área fueron aspectos que pronto comenzaron a llamar la atención. A los 17 años, Cabañas dio su primer paso en el fútbol profesional al debutar en el Club 12 de Octubre, un equipo modesto de su país natal. Aunque el equipo no estaba entre los más destacados de Paraguay, para Salvador fue el trampolín que necesitaba para comenzar a mostrar su talento a nivel nacional. En poco tiempo, sus habilidades no pasaron desapercibidas, y pronto fue fichado por el Audax Italiano en Chile, un equipo de la primera división chilena. En Chile, Salvador comenzó a perfeccionar su técnica, su visión de juego y su capacidad de definición. Aquí no solo se dio cuenta de lo que implicaba jugar en un nivel más alto, sino que también empezó a madurar como futbolista y como persona. Durante su estancia en el Audax Italiano, su nombre comenzó a sonar más fuerte en el continente, y no pasó mucho tiempo antes de que equipos de países más competitivos como México comenzaran a fijarse en él. El verdadero salto en su carrera se dio en 2003, cuando Salvador Cabañas firmó con Jaguares de Chiapas en la Liga MX de México. Este fue el momento en que su figura se consolidó a nivel continental. En México, Cabañas encontró un escenario perfecto para desplegar todo su potencial. La competencia era feroz, pero su capacidad para marcar goles y su entrega en cada partido le dieron una base sólida para convertirse en uno de los delanteros más letales del continente. Cada temporada, Salvador demostraba su capacidad para anotar en cualquier situación. Su juego era intenso, su presencia en el área rival era imponente, y su habilidad para definir incluso las jugadas más complejas se convirtió en su sello personal. Su impresionante racha goleadora y su carácter de líder dentro del campo lo convirtieron rápidamente en una pieza clave para su equipo. A los aficionados mexicanos les fascinaba su estilo de juego, un delantero físico, imparable en el 1 contra 1, y con un olfato de gol envidiable. Poco a poco, fue ganando reconocimiento, tanto en su país como fuera de él. Después de varias temporadas destacadas en Jaguares, Salvador Cabañas dio el gran salto en 2006 al fichar por el Club América, uno de los equipos más grandes y exitosos de México. Llegó con la responsabilidad de sustituir a grandes íconos del club, pero no tardó en demostrar que estaba más que preparado para el desafío. En el América, Cabañas vivió sus años más brillantes. Su primera temporada en el club fue excepcional. Se convirtió rápidamente en el goleador del equipo, y su estilo de juego agresivo y su habilidad para anotar en los momentos más cruciales lo convirtieron en un ídolo para los seguidores de las Águilas. Su éxito en el América no se limitaba solo a la Liga MX, sino que también brilló a nivel internacional. Fue goleador de la Copa Libertadores en 2007 y 2008, y su nombre pasó a formar parte de la historia del club. Durante su estancia en el América, Cabañas se convirtió en una verdadera figura de culto, no solo en México, sino en todo el continente. Su capacidad para cambiar el rumbo de un partido, para aparecer en los momentos clave, lo convirtió en un referente no solo para su equipo, sino para el fútbol latinoamericano. Su humildad fuera de la cancha, su carácter de líder y su amor por el fútbol le aseguraron un lugar en los corazones de los aficionados. Cabañas también fue una pieza fundamental en la selección paraguaya de fútbol.
En 2008, durante las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, su capacidad goleadora y su liderazgo ayudaron a Paraguay a clasificar para la Copa del Mundo, convirtiéndose en uno de los principales artífices de ese logro. Su rendimiento con la selección le permitió ganarse un lugar entre los grandes futbolistas de Sudamérica, y muchos esperaban que su participación en el Mundial fuera la oportunidad definitiva para consolidar su legado. En los meses previos al Mundial de 2010, Salvador estaba en su mejor forma física y futbolística. Se perfilaba como uno de los grandes goleadores de la Copa del Mundo, y su nombre aparecía en las listas de los jugadores más destacados de la región. El fútbol paraguayo, que históricamente no había sido reconocido por su estilo de juego espectacular, veía en Cabañas una esperanza para lograr algo grande en Sudáfrica. Su sueño de brillar en el Mundial estaba más cerca que nunca. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes para él. En la madrugada del 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas sufrió un atentado en un bar de la Ciudad de México. Un disparo en la cabeza, efectuado por un presunto narcotraficante, lo dejó al borde de la muerte. El mundo del fútbol se paralizó ante la noticia. Todos se preguntaban si el goleador paraguayo lograría sobrevivir a tan terrible ataque. Las primeras horas fueron cruciales. Cabañas fue sometido a una intervención de emergencia en la que los médicos decidieron no extraer la bala que había quedado alojada en su cráneo, debido a los riesgos involucrados. El pronóstico era incierto, y la comunidad futbolística entera se unió en oraciones por su recuperación. La recuperación de Salvador fue un proceso largo y doloroso. Pasó meses en terapia, enfrentándose a secuelas físicas y emocionales que le hicieron cuestionar si algún día podría volver a ser el futbolista de antes. Los avances fueron lentos, pero Salvador nunca perdió la esperanza. Poco a poco, fue recuperando su movilidad, su capacidad de hablar y su independencia. Aunque ya no podía jugar al fútbol de la misma manera que antes, su amor por el deporte seguía vivo en su corazón. En 2013, Cabañas volvió a entrenar con el Club 12 de Octubre en Paraguay, su primer club profesional. Aunque no volvió a jugar al nivel que una vez alcanzó, su regreso fue un acto simbólico de valentía y determinación. Cada paso suyo en la cancha era un recordatorio de su espíritu indomable y de su capacidad para superar la adversidad. Después del atentado, Cabañas se dedicó a compartir su historia de superación y a inspirar a otros a no rendirse frente a las dificultades. Se convirtió en conferencista, visitando escuelas, hospitales y fundaciones para dar charlas de motivación y esperanza. En cada intervención, su mensaje era claro: si yo pude, cualquiera puede. Salvador había pasado de ser un goleador temido a ser un embajador de la esperanza, demostrando que la lucha por la vida es aún más importante que cualquier trofeo o logro deportivo. El destino no le dio la oportunidad de consagrarse como uno de los mejores jugadores del mundo, pero lo que logró fuera de la cancha es lo que lo hace verdaderamente grande. Salvador Cabañas no solo fue un goleador excepcional, fue un campeón de la vida, un guerrero que desafió a la muerte y volvió más fuerte que nunca. Es inevitable preguntarse qué habría sido de Salvador Cabañas si no hubiese sufrido ese trágico atentado en 2010. Muchos se imaginan a Cabañas disputando el Mundial de Sudáfrica con la selección paraguaya, enfrentando a las grandes potencias del fútbol mundial, brillando en los estadios más importantes del planeta. Otros se preguntan si habría dado el salto a Europa, tal vez logrando el reconocimiento de los grandes equipos del viejo continente. Lo cierto es que el fútbol nunca lo sabrá. La historia de Cabañas nos dejó un «¿qué hubiera pasado si?», que jamás podrá resolverse. Pero lo que sí sabemos con certeza es que, a pesar de no haber alcanzado la consagración internacional que muchos esperaban, Salvador Cabañas logró algo mucho más valioso: convertirse en una leyenda de la vida misma. El verdadero legado de Cabañas no está en los goles que anotó, ni en los títulos que levantó, sino en la fuerza de su espíritu. En cómo, tras la tragedia, demostró que no se mide la grandeza por la cantidad de éxitos, sino por la forma en que enfrentamos las adversidades. Su historia no es solo la de un futbolista, sino la de un ser humano extraordinario, que no dejó que las sombras de la tragedia apagaran su luz. Hoy, Salvador Cabañas es un campeón, no solo en el fútbol, sino en la vida. La vida de Salvador Cabañas es una reflexión constante sobre la fragilidad del destino. Nos recuerda que, aunque todo parece estar bajo control, el camino hacia la gloria puede ser interrumpido en un instante. Sin embargo, su historia también es un testimonio de que la grandeza no siempre radica en los logros, sino en la capacidad de seguir adelante, de reinventarse y de encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros.
Cabañas nos enseñó que un verdadero campeón no es aquel que siempre gana, sino aquel que se levanta una y otra vez, sin importar cuán duras sean las caídas. Y es por eso que su historia, aunque no terminó como muchos esperaban, sigue siendo una fuente de inspiración para generaciones de futbolistas y aficionados. Salvador Cabañas, el hombre que desafió a la muerte, es un campeón eterno.